Lucas capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Una vez una familia boliviana invitó a un gringo a su casa a comer. Le invitaron humintas. Pero se distrajeron en el momento de comer, y cuando ya estaban a medias, a la anfitriona le preguntó qué le habían parecido las humintas, y él dijo: muy ricas, solamente que la lechuga estaba un poco dura. Yo no sé si es exactamente verdad, pero así es el chiste, ¿no? Hay algunas cosas que los unos dan por sentadas, ¿no? Es decir, que por supuesto sabemos que la huminta hay que pelarla, ¿no?, para poder comer. Pero eso no se explica. Digamos, si alguno de nosotros fuera invitado a la casa de otros a comer humintas, yo creo que no nos dice: pero tienes que pelarlas. Nosotros vemos y sobreentendemos, y es la costumbre que nos permite hacer lo correcto, lo adecuado. Por eso es que cuando leemos pasajes tan conocidos como estos, encontramos algunas cosas que no están explicadas y las pasamos por encima. Veamos con atención qué es lo que dice aquí. Dice que después de que el ángel habló con el grupo de pastores, diciéndoles que tenía una buena noticia de gran gozo que les iba a dar, y que el Salvador iba a nacer, y que ese Salvador iba a ser alguien en especial. En el versículo 12 dice: y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa es la chala de las humintas, que nosotros sabemos que hay que quitar antes de comer. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense que el anuncio que está trayendo el ángel tiene que ver con algo que para nosotros, por razones culturales, no tiene mucho sentido. Solamente tiene sentido en el plano religioso, pero nada más. Para ese grupo de pastores, así como para cualquier judío, por supuesto, había un sentido diferente y superior, y tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento no con la misma o no con el mismo interés y atención con que leemos el Nuevo Testamento. Y eso no está bien. Debiéramos leer toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada y es útil. Pero le damos
preferencia al Nuevo Testamento, además por el volumen, ¿no? El Nuevo Testamento es menos de un tercio del Antiguo Testamento. Entonces hay personas que nunca han leído algunos libros y yo he notado que cuando se habla con alguien de un libro como Abdías, por ejemplo, ya dicen, ¿hay libro de Abdías? Bueno, pero algunos de ustedes se ríen, ¿no? Dicen, que ignorantes, ¿no? A ver, ¿qué dice Abdías? Es decir, hay un gran sector del Antiguo Testamento que no es muy familiar a la mayoría de los cristianos. Debemos reconocer que hay libros que no son fáciles de entender, especialmente entre los profetas. Y si buscamos textos hermosos, así, versículos que da ganas de aprender de memoria y nos gustan mucho, ¿no? Eso es como un cofre con perlas. Y ahí tenemos Isaías. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, Isaías 43? No temas, yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo. Mío eres. ¿Dónde está eso? Isaías, ¿no? Isaías 43. Sí, qué lindo, qué cosa tan hermosa. A todos nos gusta repetir eso, y al repetirlo es como que estuviéramos escuchando esa voz interna del Espíritu dirigida a nosotros. ¿Y a quién no le gusta oír la voz de Dios diciéndonos, tú eres mío? Qué bien. Pero cuando reducimos la profecía de algunos de esos libros a esas perlas hermosas que vienen y nos solazan y nos agradan tanto, entonces parece como que estamos seleccionando excesivamente y no le estamos prestando a Dios en lo que Él quiere hablarnos, que es todo el libro. Pero si hay un libro difícil de seguir, ese es Isaías, justamente. No es fácil. Y hay que estudiarlo con calma, con mucho interés y tomar notas, porque es imposible memorizar todo lo necesario para seguir la línea. Y después de un tiempo uno se da cuenta, no entiendo nada. Y hay que empezar de nuevo, ¿no? Y volver a esquematizar y anotar y todo. Eso me pasó personalmente. Entonces sirven mucho esas Biblias de estudio que vienen ya con un esquema, ¿no? Entonces uno se da cuenta, lo que pasa es que esto de los capítulos y versículos como que me ha estorbado. Yo he seguido los capítulos creyendo que están bien trazados, bien divididos, y no es así. Pero eso no es parte del texto inspirado, ¿no? La división de capítulos no es parte. Así que esas otras divisiones que vienen en las Biblias de estudio pueden ayudar mucho. ¿Por qué estoy hablando de eso? Cuando hemos leído un pasaje referido a la Navidad. Porque lo que necesitamos saber es dónde o hasta dónde alcanzan las raíces proféticas de este pasaje que tenemos aquí en Lucas capítulo 2. Que si lo leemos solo, por supuesto, es muy útil y muy lindo y todo, pero no tiene todo el beneficio si es que conocemos que sus raíces se extienden a través del Antiguo Testamento y por lo menos nos lleva a Isaías. Así que, por un momentito, vamos a
retroceder varias páginas ahí en nuestras Biblias. Isaías capítulo 8. Desde el versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esta es una exhortación a no temer. Se dice que una de las recomendaciones más abundantes de las Escrituras es esta orden que Dios da a su pueblo. No temáis. Y es más, algunos han dicho que hay una instrucción, una orden, un imperativo a no temer para cada día del año. Es decir, 365 veces en la Biblia se dice, no temáis. Muy interesante, ¿no? Bueno, en este caso no solamente se nos dice eso, sino que el versículo entero está llamándonos a no temer. Está diciendo, no compartan la idea, el concepto de los otros que están en temor. Hace un mes y poco, la ciudadanía de Bolivia estaba en temor, ¿no? Por toda la agitación política. Y han habido algunos días de gran temor. Este temor estaba basado especialmente en rumores. Rumores como que ya están viniendo. ¿Quién? No sé, alguien está viniendo, ¿no? Y a veces, sí, tenían toda la razón de estar alarmados porque alguien estaba viniendo. A veces. Pero en la mayor parte de las ocasiones eran rumores. Y el terrorismo está justamente apoyado en eso, en la susceptibilidad del pueblo de aceptar casi cualquier cosa que se diga en determinada circunstancia y crear el pánico. Bueno, el pueblo de Judá estaba viviendo una circunstancia muy parecida, posiblemente peor, porque a diferencia de nosotros, que en nuestra generación nunca hemos estado involucrados en una guerra, ¿no es cierto? Yo mismo soy hijo de un excombatiente de la guerra del Chaco. Él ha ido y ha salido herido y todo eso, ¿no? No le gustaba hablar, había que rogarle para que cuente algo, ¿no? de su experiencia en la guerra. Y Aurora, que me está mirando ahí, su papá también ha sido presidente de los excombatientes, ¿no? Sí. Bueno, pero en nuestra generación no hemos vivido eso. Es decir, no hemos tenido una guerra nosotros mismos. Han habido golpes de Estado, revoluciones y todo eso, y no es grato, ¿no? Pero una guerra es diferente. Esta generación a la que se está dirigiendo Isaías aquí, ellos sí habían vivido guerras, habían estado en la guerra. Y en este momento se oían rumores de una guerra que se les avecinaba terrible. ¿Por qué? Judá era un pequeño estado, un reino que correspondía al territorio de la antigua tribu de Judá y con otra tribu que había venido para alojarse donde ellos, que era Simeón, y la tribu de Leví que se había replegado desde todo el territorio de Israel y que estaba con ellos, más gran parte del territorio de Benjamín, es decir, como 4 tribus que habían conformado un reino pequeñito.
Su vecino del norte era un país más grande en territorio y también con mucha más gente, que eran sus hermanos, eran los israelitas. Ellos mantuvieron el nombre de Israel. Ese era el reino del norte. Más grande, más poderosos y sus enemigos eventuales. Por momentos eran aliados y en otros momentos eran enemigos y se hacían la guerra efectiva. No era solo de insultos, era realmente a tomar las armas con muchos muertos y todo. Pero en este momento lo que ellos escuchan, es decir, lo que los judíos escuchan, es que sus vecinos del norte, los del reino de Israel, más los sirios, un poco más al norte todavía, que era un país más grande, más fuerte, más poderoso, se habían aliado a otros más, amonitas y moabitas y todos esos otros que le rodeaban y que venían para exterminarlos. Esa era la idea. Van a eliminarnos, o eso pretenden. Con ese rumor llegando por ahí, los judíos ven con quién se podrían aliar. Y no había. No había quien les ayude. Porque parecía ser que todos los vecinos se habían puesto de acuerdo. Y a esto le llaman la conspiración. Sí, pero por el momento eso realmente era más bla bla que algo efectivo. Sin embargo, el que tiene susto, tiene nomás, pues, ¿no? Está atemorizado. Así que Dios les dice a través del profeta Isaías, no teman. Y no teman lo que ellos quieran hacer. No tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de su Dios? ¿A su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En ese momento de gran temor al enemigo externo, ellos han olvidado que tienen un problema mucho más real, más inmediato y realmente mayor. ¿Cuál es ese problema? Es con Dios. Dios un poco antes les ha dicho, yo estoy enojado con ustedes porque son desobedientes. Les he dado mi ley y no la cumplen. Les he llamado la atención con mis profetas y no les prestan atención. Están en problemas. Pero por un momento ellos han olvidado su pleito con Dios y
están enfocando en el enemigo externo, en los hombres, y creen que están en peligro por lo que el hombre les puede hacer. Pero Dios les está diciendo, no, a quien tienen que temer no es a los hombres. Yo puedo librarles de los hombres. El problema real es conmigo. Ustedes son unos desobedientes. Este es un asunto que nos cuesta mucho ver. Todos nosotros en el momento de conflicto queremos que Dios esté de nuestra parte, pero queremos que Dios esté de nuestra parte de oficio. ¿Y por qué habría de estar de nuestra parte? ¿Por qué? El porque sí no sirve. El querer que Dios nos favorezca es una vana pretensión. Él no está obligado con nosotros debido a nuestras justicias. Sin embargo, hay una base muy real, muy sólida sobre la cual podemos afirmar que Él está de nuestra parte. Y esa base es el pacto que Él ha establecido consigo mismo. Él se obliga a sí mismo porque es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. En palabras del apóstol Pablo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso hay que prestar mucha atención y saber con certidumbre si realmente existe ese pacto en el cual podemos creer y confiar y descansar, porque de otra manera sería otra vez una pretensión. Si pudiéramos en este momento dirigirnos al Señor y preguntarle, ¿te obligas a ti mismo en favor nuestro? No estamos hablando como humanidad, no estamos hablando como algo mayor e informe, no, estamos hablando como nosotros personalmente, los que estamos aquí ahora. ¿Tenemos una base sólida? Veamos el requiebro de Dios. Nos pregunta, ¿a quién están consultando ustedes? ¿A los muertos? ¿A los hechiceros? Miren que esas preguntas no son ociosas porque eso hacían ellos. Pretendían que su Dios era Jehová, pero en el momento de requerir respuestas acudían a los adivinos y hechiceros, a los médiums. Pero en nuestros días también eso es muy común. La gente no lo dice muy libremente, pero si ustedes entre sus conocidos preguntan, no es algo tan extraño. Y es una vergüenza, pero es real, así es. ¿A quién preguntas? En el momento de tomar decisiones, ¿qué luz sigues? ¿Quién es el que te dirige? ¿Qué intereses te mueven? En resumen, ¿qué tienes que ver con Dios? ¿Es solo el momento de pedir que Él te proteja, que te cubra, que sea tu escudo, que lo buscas? ¿O realmente tienes algo con Él en el día a día? Dice el Señor, a la ley y al testimonio,
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa eso a la ley? En la otra versión dice a la enseñanza. Quiere decir que en este sentido, o en este caso, la palabra ley está representando la enseñanza de parte de Dios. ¿Qué enseñanza? Aquella enseñanza que responde a la pregunta, ¿cómo debo vivir? Esa es la gran pregunta que está en el trasfondo de la Biblia en general. ¿Ya? Si de parte de Dios tenemos la Biblia, de parte de nosotros debiera estar esa pregunta hacia Dios. ¿Cómo tengo que vivir? Y entonces la Biblia se convierte en respuesta a nuestra pregunta y nos dice, esto es lo que tienes que hacer. En este sentido está la ley aquí. A la ley y al testimonio, dice el versículo 20. ¿Y qué es el testimonio? Así como a la pregunta del hombre viene la respuesta de Dios en la ley, igualmente a la profecía de Dios viene el testimonio del hombre. Es la contraparte. A la ley y el testimonio. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y por favor recuerden, la división de capítulos siempre es cuestionable. A veces es acertada, pero generalmente es cuestionable. Así que seguimos leyendo, capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Entendieron? No es fácil, ¿no? Y yo no leí muy bien también esta vez, pero no es fácil. Así que les voy a resumir. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes necesitan tomar una medida sobre ustedes mismos que se constituye la ley y el testimonio. Y ustedes necesitan ver si tienen razones para confiar como contraparte del pacto de Dios o no. ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, necesitan mirar para adelante, porque yo les voy a dar una señal, les voy a dar una meta, un rumbo. Y entonces nos da la profecía. Pero esa profecía, ¿qué tiene que ver? Justamente es una de esas raíces profundas que después, cuando crece y retoña y surge, cuando germina, es la Navidad. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo Galilea de los gentiles. ¿Cuándo se retoma esta profecía y se la recupera para ver el cumplimiento? ¿Cuándo? Cuando Jesús, llevado por su familia, vuelve de Egipto y se instalan en Galilea, en Nazaret. Y entonces Mateo nos hace recuerdo de la profecía de Isaías y nos dice, yo les ofrecí luz. Yo les dije que iba a haber
la revelación. Galilea de los gentiles. Es decir, las raíces de todo lo anunciado en el Nuevo Testamento, de carácter mesiánico por Jesús, están aquí en el Antiguo Testamento. Es solamente el trabajo de buscar las referencias en el Nuevo Testamento e ir a leer con atención en el Antiguo. Pero esta vez no hemos pasado a Mateo, como bien podríamos haber hecho, sino que hemos pasado a Lucas. Y en Lucas está presentado este momento brevemente anterior al que cita Mateo. Y entonces se nos dice que habrá una señal. Una señal es un signo, algo que apunta y que no debemos quedarnos mirando indefinidamente, sino que nos sirve para observar aquello que está apuntando. Por ejemplo, si yo ahora apunto al ecran, si se quedan mirando mi dedo, no van a sacar nada. Yo estoy tratando de dirigir sus miradas al ecran. Hay que mirar al ecran. Eso es lo que hace a Lucas al decirnos que va a haber una señal. ¿Qué señal es esta? No tenemos que adivinar, ahí está. Dice, un niño, un bebé envuelto en pañales. Por favor, traten de venir a la realidad. Si ustedes están subiendo las gradas de un edificio y escuchan el llanto de un niño, ¿qué piensan? Aquí hay un bebé, ¿no? El típico llanto de un chiquitito. Aquí hay un bebé. Bueno, ¿qué les anuncia eso? ¿Señal de qué es? ¿Cómo es que un bebé se puede convertir en una señal? ¿Hacia qué? ¿Qué quiere mostrarnos? Si nos quedamos con puro preguntas, no vamos a avanzar nada, ¿no? Hermanos, todos nosotros, en el momento en que estamos pidiendo a Dios su intervención, tenemos siempre el concepto megalómano de una intervención majestuosa. Y lo que Dios está haciendo a través del nacimiento en humildad y hasta pobreza, porque quien tiene que estar en un pesebre, en un establo, está en una situación de pobreza, ¿no? Está diciéndonos algo. ¿Qué es? Dios está diciendo, sí, voy a actuar, voy a intervenir, pero no como tú esperas. No con bombos y platillos, no con exhibición de fuerza, sino en la forma de la más grande humildad. El niño, el bebé, el hijo del humano, es una de las criaturas más indefensas que hay. Ustedes pueden ver en esos programas de la televisión cuando nace el potrillo, ¿no? El hijo de la yegua y el caballo. Nace, se cae al nacer y después de unos segundos se sacude y se para y empieza a caminar. ¿Han visto? Unos segundos. Y ya. Y de ahí en adelante tiene que buscárselas, ¿no? Claro, tiene que buscar, seguir a su mamá y tal. Pero nadie lo arropa,
nadie lo carga, nadie lo baña, nadie lo limpia. Él va por la vida. Y así se trata en muchos otros casos. Pero el bebé humano está a expensas del cuidado de sus mayores, de su mamá generalmente. ¿Por qué escogió Dios intervenir en la realidad terrena a través de un bebé? ¿Por qué no un elefante? Como piensan los de la India, ¿no? Algunos de los dioses de la India tienen cabeza de elefante, así son sus imaginaciones. O como los de Egipto, ¿no? Su dios cocodrilo. Entonces es temible. Pero un bebecito. El Señor Jesús, aplicando este mismo principio y para que entendamos todo, dijo que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Así pequeñita. Pero después de un tiempo se puede ver a lo que llega, ¿no? ¿En qué se convierte? Hermanos, necesitamos entender eso. A veces pensamos, Dios no está obrando. Sí está obrando. Pero no hay redoble de tambores, ni platillos, ni una gran banda o grandes parlantes que hagan mucha bulla y todo eso. No es de esa manera. Es a través de algo muy sencillo, que viene en la envoltura de la fragilidad. Por eso la humildad. Dios cambia nuestra forma de entender las cosas y ver lo que Él nos está mostrando. Porque ese niño en pañales, en el pesebre, según el anuncio del ángel, es la señal de que Dios no se olvidó de nosotros. Dios va a venir. ¿Qué es lo que pasó en los días de Isaías? Los judíos no tuvieron que entrar en guerra. Por lo menos esa guerra no se libró. Nunca llegaron a invadirles en ese momento, ¿no? En esa generación. 150 años después y por otras razones sí hubo todo. Pero en esos días, en los días de Isaías, Dios había dicho, estén quietos, no se preocupen. No llamen conspiración. No hay amenaza sobre ustedes. ¿Saben por qué? Yo les estoy protegiendo. Yo estoy actuando. Señor, pero no lo vemos. Sí, pues, no lo ven. Vean al bebé en el pesebre, en pañales. Vean la señal y entiéndanla. Hermanos, algunos entre nosotros miramos nuestra vida y tenemos ciertos temores. Miramos el devenir del mundo y parece no haber esperanza. Miramos la situación política del país y pensamos, afuera están peor o están mejor. No. Pero Dios está en control. Él todavía está en el trono y no está conmovido, ni asustado, ni sorprendido. Él tiene el poder, pero su poder no se va a manifestar en la forma que nosotros esperaríamos. Él ya se ha manifestado en un bebé, en Jesús.
Miren el anuncio que hace. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Que es Cristo. Significa, es el ungido, el capacitado por Dios para lograr la misión de Dios, el propósito de Dios. Él es el Señor. Oremos. Señor Jesús, muchas veces ponemos la vista y la confianza en las cosas rimbombantes. Señor, seguramente si nosotros hubiéramos estado en esos días, igual que los magos, hubiéramos ido al palacio de Herodes buscando al rey que había nacido. Porque así somos despistados, equivocados. Pero tú tienes tu lugar. Tú has escogido tus medios que nos sorprenden. No nos salvas adoptando la figura, el personaje de un ninja, un guerrero. Tú eres magnífico, pero te has presentado como un bebé. Gracias porque en esta fecha podemos recordar aquellas cosas que parecen inadvertidas para el mundo, pero nosotros las conocemos ahora por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el Cristo. Jesús, tú eres el capaz de brindar salvación. Y no queremos otro. Tú eres nuestro Señor. Bendito seas, bendito sea tu santo nombre. Amén.